Esto es lo que pasa cuando miras tu ADN con un microscopio. Puedes extraer un poco de tu boca. Solo haz gárgaras con agua salada y mezcla esto con jabón y alcohol isopropílico. En la superficie vas a ver una masa viscosa. Eso es ADN. La mayor parte es tuyo, pero otra parte viene de bacterias que viven en tu boca. Aumentando la imagen 100 veces, se ven estas cadenas, que es ADN enrollado, proteínas y basura amontonados. Pero ver esto es bastante inútil. Incluso con un microscopio electrónico de $1.000.000 no se puede ver el código genético que te hace ser tú. Entonces, ¿cómo se lee el ADN? ADN. Pruebas de ADN. ADN. Secretos de familia. Tú no eres el padre. Enfermedades que aún no te han diagnosticado. Pronosticar o diagnosticar cáncer. Esa particularidad que te hace ser tú. Pero durante la mayor parte de la historia humana, hemos sido incapaces de leerlo. Es completamente ilegible. Todo esto aún sería imposible hoy si no hubiera sido por un hombre que consumió muchas drogas y se topó con un descubrimiento que desbloqueó el ADN para siempre. Además, era un poco patán. En la década de 1960, a un estudiante de bioquímica en Berkeley, Kary Mullis, no le interesaba entrar a clases. Estaba muy ocupado consumiendo LSD, demasiado LSD. Mullis no tomaba muy en serio la universidad. Su tesis doctoral estaba llena de bromas, y el comité se rehusó a aprobarlo hasta que, cito, eliminara las cosas chuscas. Pero el LSD alimentó su genialidad excéntrica, despertando todo tipo de ideas interesantes. Permeó en su hacer científico. Por ejemplo, escribió una carta a la revista Nature en la que relataba, entre comillas, al universo entero desde el inicio hasta el fin, y la publicaron. Y eso es increíble, tenía como 22 años y publicaron eso. Después de graduarse, Mullis anduvo dando tumbos un rato. Primero trabajó en un laboratorio de cardiología, pero le horrorizaba cuántas ratas se sacrificaban. Así que empezó a escribir ficción. Tuvo un trabajo en una pastelería. Un día estaba en la pastelería y entró un hombre, Tom White, y resulta que Tom White trabajaba en una compañía, una startup de biotecnología llamada Citus. Empezaron a platicar y este hombre le ofrece a Kary Mullis un empleo. White recomendó a Mullis con sus superiores, diciendo: «Contraten a Mullis, es un excelente especialista en síntesis. Supe que era un buen químico porque estuvo sintetizando drogas alucinógenas en Berkeley». Citus fue una de las primeras compañías de biotecnología del mundo. Fue fundada en 1971, una época apasionante donde los científicos empezaban a descubrir cómo manipular el ADN. Y de hecho, uno de los descubrimientos más importantes se produjo ese año, mientras los investigadores del Johns Hopkins estudiaban los bacteriófagos. Los fagos son virus que secuestran bacterias, inyectando su ADN en la célula. La bacteria se ve obligada a crear copias del fago hasta que explota. Pero los investigadores se dieron cuenta de que algunas bacterias desarrollaron defensas que las hacían más resistentes al virus. Sus moléculas defensivas escanean el ADN del fago en busca de una secuencia específica, y cuando encuentran una coincidencia, cortan el ADN convirtiéndolo en cadenas inútiles. Los científicos llamaron a estas pequeñas moléculas tijera enzimas de restricción, y enzimas de restricción de distintos tipos cortan el ADN en diferentes lugares, y también funcionan en el ADN humano. Los investigadores extrajeron las enzimas para crear una caja de herramientas de tijeras nanoscópicas que les permitiera cortar el ADN a voluntad. Citus intentaba usar biotecnología como esta para desarrollar pruebas de ADN comerciales, para que los hospitales pudieran diagnosticar enfermedades rápidamente, pero en esa época pruebas tan simples de ADN como estas eran imposibles. Digamos que quieres detectar anemia de células falciformes. Podrías solo mirar los glóbulos en un microscopio, pero Citus quería probar que podía hacerlo con una prueba genética, y para hacer una había que empezar con una muestra de ADN. En cada célula hay 23 pares de cromosomas, y al hacer un acercamiento a la punta del cromosoma 11, encontramos el gen beta-globina. Esta secuencia de nucleótidos adenina, timina, guanina y citosina controla la forma de tus glóbulos rojos, y si aquí heredas una T en lugar de una A de tus dos padres, naces con una anemia de células falciformes.
Pero nada de esto se puede ver en un microscopio. Entonces, ¿cómo revisar las mutaciones de esa única letra en el ADN que tiene 6.000 millones de letras de largo? Mollis decía que eso era el equivalente a leer las placas de un auto en la autopista más larga en la noche desde la luna. Afortunadamente había una forma de hacerlo. El primer paso es separar el gen beta-globina del resto del ADN. Y así poder usar las enzimas de restricción en la muestra para cortar el ADN en pedacitos de distintos tamaños. Y la mutación de células falciformes estará en una de estas cuerdas. Pero ¿eso cómo ayuda? Bueno, el ADN tiene carga negativa, así que si pones tu muestra cortada en un material poroso como un gel y le aplicas un voltaje, los pedazos de ADN van a ir del extremo negativo al extremo positivo. Pero como son de distintos tamaños, los pedazos más cortos del ADN van a atravesar los poros del gel más rápido que los más largos. Eso se conoce como electroforesis en gel y permite separar el ADN por longitud. Los resultados son suficientemente consistentes, por lo que luego de esparcir el ADN en el gel, se puede ver dónde terminan las hebras de distintas longitudes. Cerca del inicio se pueden ver hebras de ADN que tienen 10.000 pares de bases, seguidas por unas más cortas de 3.000, 1.000 y así sucesivamente. Y como se usan enzimas de restricción específicas, se puede pronosticar que la mutación de células falciformes se cortó en un segmento de 2.000 pares de bases, así que está aquí. Y ahora que sabemos en dónde está el ADN objetivo, podemos pasar al paso 2, revisar si la muestra de hecho tiene la mutación o no. Si sumerges la muestra en una solución alcalina o la calientas a más de 90 grados, los enlaces de hidrógeno entre los nucleótidos se rompen y el ADN se separa. Ahora las dos hebras pueden emparejarse con otro ADN siempre y cuando coincidan. Las As solo se emparejan con Ts, las Gs con Cs. Se necesita una secuencia complementaria. Los científicos pueden aprovechar esto sintetizando trozos cortos de ADN en el laboratorio. Estos se llaman sondas y pueden diseñarse para tener una secuencia específica. Si la mutación de células falciformes es CTGTG, se puede crear una sonda que tenga la secuencia complementaria GACAC con la que va a encajar. Y como se supone que el ADN normal es CTGAG, la sonda creada no va a coincidir. El chiste es hacer que estas sondas sintéticas sean radioactivas y añadirlas. Después de un tiempo, las sondas van a emparejarse con el ADN o se van a quedar flotando. Y si se lava la muestra, todas las sondas sin par se eliminarán. El paso final es comprobar la radioactividad de la muestra. Se puede ver la sangre con células falciformes. Hay una señal de radioactividad a la derecha. La sonda encontró la mutación y se adhirió a ella. Pero en el caso de sangre normal no hay señal. Ninguna de las sondas se emparejó, por lo que no debe haber mutación. También está esta enorme señal en ambos casos. Y es porque las sondas también van a coincidir con otras partes del ADN, no solo con la región de las células falciformes. Por eso primero se necesita separar la mutación usando el gel. Esta técnica se conocía como Southern Blot y funcionaba, pero había un problema. Tardaba días o hasta semanas. Todos sus pasos son difíciles y además todos son súper ineficientes. La coincidencia es ineficiente, el papel radiosensible es muy ineficiente y hace que los técnicos trabajen con cosas radioactivas, y hacerlo era tan lento y engorroso que no había forma de que fuera viable comercialmente. Citus quería una prueba de ADN que pudiera hacerse en un día, en un solo tubo de ensayo, y estaban muy cerca. Desarrollaron un método que podía detectar la anemia de células falciformes en solo 7 horas. Pero esta nueva prueba sufrió un problema distinto. La señal era demasiado débil. Apenas se podía identificar si la muestra tenía mutación de células falciformes o no, porque casi no arrojaba resultados. Kary Mullis no trabajaba en estas pruebas innovadoras de ADN. Su trabajo era hacer los trocitos radioactivos de ADN que se usarían como sondas. No estaba haciendo la parte interesante, solo hacía estos fragmentos. Ese era su trabajo y era un trabajo lento, repetitivo
y extremadamente aburrido. Así que mientras trabajaba ahí, en parte tal vez porque estaba aburrido, era insoportable. Era una persona verdaderamente molesta. No se llevaba con nadie. Se peleaba con las recepcionistas, los guardias de seguridad y sus colegas. Además era un mujeriego, por lo que no paraba de ligar, aunque también estaba casado. Hubo una vez que amenazó con llevar una pistola al trabajo. De verdad, a alguien con quien no querrías trabajar. Pero un día llevaron una nueva máquina al trabajo. Esta máquina prácticamente podía sintetizar esos fragmentos por sí sola. Básicamente hacía un mes de su trabajo en un día. Mollis pensaba, ahora tengo tiempo libre y además tengo muchos de estos fragmentos de ADN con los que puedo jugar y descifrar qué puedo hacer con ellos. Y realmente no tenía demasiado trabajo. Además, en su trabajo a nadie le caía bien, así que empezó a irse los fines de semana al condado de Mendocino a relajarse. Un viernes por la noche, mientras conducía a su cabaña en la primavera de 1983, su mente empezó a vagar. Pensaba sobre esa nueva prueba de ADN e intentaba encontrar una forma de arreglarla. Entonces se le ocurrió una idea. ¿Qué tal si en lugar de inventar un telescopio más poderoso para leer una sola placa desde la Luna, creaba copias de la misma placa? Su mente daba vueltas. Mollis podía ver las cadenas de ADN flotando a su alrededor. Imágenes azules y rosas de moléculas eléctricas aparecían entre las montañas y mis ojos. No había tomado LSD, pero para entonces su mente había aprendido cómo llegar a ese estado. Podía sentarse en una molécula de ADN y observar cómo se desarrollaban las reacciones. Verás, toda la secuencia alrededor de la mutación de células falciformes se conocía. Y como Mollis conocía a una hebra por complementariedad, también conocía a la otra. Si calentaba el ADN y separaba las hebras, podía diseñar trocitos de ADN que se emparejarían con ambas hebras en cualquier lugar de la secuencia. Estos serían sus cebadores. Luego, Mollis podría usar algo llamado ADN polimerasa, que es una proteína especial que se adhiere a sitios como este, donde los cebadores se emparejan casi con el ADN original. La polimerasa básicamente atrapa los nucleótidos que flotan alrededor y elonga el cebador. Y el cebador se construye como un par perfectamente complementario a la hebra de ADN a la que está adherida. Esto crea una copia idéntica de la doble hélice inicial. La polimerasa existe en cada célula de todo ser vivo. Es la responsable de replicar el ADN durante la división celular, pero solo va a construir un cebador en una dirección. Es como una calle de un solo sentido. Cada hebra de ADN comienza con una molécula de fosfato que se conoce como el extremo 5'. Ese fosfato se une a una molécula de azúcar llamada desoxirribosa que contiene uno de los 4 nucleótidos. Y la desoxirribosa también se conecta al siguiente fosfato y este patrón se repite. Pero la última molécula de desoxirribosa no tiene conectado otro fosfato, sino que termina con un grupo de hidroxilo. Este es el extremo 3', la salida de la calle. El extremo 3' en una hebra de ADN siempre está conectado con el extremo 5' de la otra. La segunda hebra de ADN siempre va en sentido opuesto. Y la ADN polimerasa necesita un grupo hidroxilo para unirse al siguiente nucleótido, por lo que siempre se forma en el extremo 3'. Pero eso no era una limitante, era una ventaja, y Mollis sabía exactamente cómo usarla. Podía crear 2 cebadores que se enlazaran con el ADN antes que la mutación de células falciformes, cada uno en una hebra distinta que se apuntaran una a otra. Si agregaba polimerasa junto con algunos nucleótidos extra, se elongarían ambos cebadores hacia y sobre la mutación de células falciformes. Esto crearía 2 distintos segmentos de ADN, ambos con la mutación. Unos kilómetros después hizo otro descubrimiento. Podía volver a hacer solo esos 3 pasos. Separar el ADN, emparejar los cebadores y usar polimerasa para elongarlos. Ahora tendría 4 secuencias de ADN con la mutación y podía hacer 8, luego 16, 32
64, y se dio cuenta de que si repetía esta reacción en cadena 30 veces, tendría más de 1.000 millones de copias de ese segmento de ADN en particular, todos con la mutación de las células falciformes. Podría cubrir toda la Tierra con copias idénticas de la placa. Y si diseñaba distintos cebadores, podría cambiar la longitud de la sección de ADN que se replicaría. Esto no solo funcionaría para la mutación de células falciformes. Mientras se conociera la secuencia de cualquier parte del ADN, humano, vegetal, bacteriano, se podrían hacer copias de ese segmento exacto y las copias aumentarían exponencialmente como una reacción en cadena nuclear. Mollis acababa de inventar una fotocopiadora de ADN. La llamó reacción en cadena de la polimerasa, o PCR por sus siglas en inglés. Inmediatamente detuvo su carro y garabateó su idea en el reverso de un recibo de gasolina. La PCR consumió sus pensamientos el resto del fin de semana. Me era difícil dormir con bombas de ADN explotando en mi cerebro. ¿Y si nunca hubiera tomado LSD? ¿Habría inventado la PCR? No sé, lo dudo, en serio lo dudo. Lunes por la mañana irrumpe en su oficina en Cetus Corporation y presenta su idea y llega y dice, se me ocurrió una fotocopiadora de ADN. Hemos estado trabajando muy duro para leer esta cosa pequeñísima. ¿Qué tal si hacemos 1.000 millones de copias? Sería mucho más fácil. Mollis presentó su idea en un seminario de toda la empresa, pero la gente empezó a irse antes de que terminara. Muchos de ellos eran escépticos, ya lo habían oído presentar ideas absurdas antes, y otra cosa era que pensaban, eso es muy fácil, seguro ya se intentó antes. No hay forma de que funcione, debe haber una razón por la que no lo estamos haciendo así. Pero Mollis estaba decidido. Empezó su primer experimento en septiembre de 1983, intentando replicar un fragmento de ADN humano de 400 pares de bases. Después de meses de intentos, no logró que la PCR funcionara. El ADN humano era demasiado complicado, así que se fijó en un fragmento más pequeño de ADN bacteriano, de solo 25 pares de bases. Durante meses separó las hebras, unió los cebadores, agregó la polimerasa, esperando amplificar esa pequeña sección de ADN bacteriano. El verano de 1984, Mollis pensó que lo había logrado, la prueba indiscutible de que la PCR funcionaba. Pero otros en Cetus no estaban convencidos. Su trabajo era descuidado. No tenía controles ni hizo repeticiones de sus experimentos. Tom White y Norman Arnheim, otro colega de Cetus, dijeron que nadie excepto Carey creía que los datos que enseñó demostraban lo que él decía. Cualquier científico independiente que analice los datos hoy llegaría a la misma conclusión. Mollis se tomó estos comentarios de manera personal, constantemente discutía con sus colegas sobre estos resultados e incluso inició una pelea a golpes en un momento. Estaba perdiendo credibilidad rápidamente y todos lo querían fuera. Pero White argumentó que la PCR tenía potencial y le dieron a Mollis un periodo de prueba de 1 año para probar que la PCR funcionaría, pero ahora no lo haría solo. White, Arnheim y Henry Ehrlich asignaron a otros técnicos para desarrollar la PCR junto con Mollis, y de ahí en adelante, este grupo de científicos trabajó horas extra para hacer realidad la PCR. Y en la primavera de 1985, luego de meses de pruebas y errores concienzudos, el grupo finalmente lo consiguió. Tenían pruebas definitivas de que la PCR era posible. Con ella, su nuevo método diagnóstico de la anemia falciforme funcionaba a la perfección y podía hacerse en menos de 10 horas. Pero la PCR aún era solo un concepto con un problema enorme. Para cada ciclo había que aumentar la temperatura a 95 grados Celsius para separar el ADN y luego bajarla a alrededor de 30 grados para permitir que los cebadores se emparejaran y la polimerasa los elongara. Y luego se repetía ese ciclo calentando hasta 95 grados. El problema era que la polimerasa se destruía al calentarse. Se extrajo de la bacteria de E. coli y la E. coli solo puede sobrevivir hasta unos 50 grados Celsius. Así que había que quedarse ahí y agregar manualmente más polimerasa cada vez que repetía el ciclo de temperatura, y eso era caro y tomaba mucho tiempo. Tienes que hacer este ciclo tal vez unas 30 veces para el trozo de ADN que estás revisando, y en cada vez tienes que parar y agregar más polimerasa. Esto se contraponía con la visión y la eficacia. Estaba agregando más tiempo y agregando más dificultad al proceso.
Pero resultó que la solución había estado burbujeando en el fondo por más de 20 años. En 1964, un microbiólogo llamado Tom Brock estaba visitando el Parque Nacional de Yellowstone. Nunca había ido, pero cuando llegó a las aguas termales hirvientes, inmediatamente llamaron su atención los tonos vivos amarillos y anaranjados del agua. ¿Esos colores eran bacterias? Nadie pensaba que algo pudiera vivir en temperaturas mayores a los 60 grados Celsius. Pero este profesor, Thomas Brock, este microbiólogo, dijo, no solo creo que hay cosas que pueden vivir a esa temperatura, sino que hay cosas que pueden vivir arriba de los 100 grados Celsius. Creo que hay cosas que viven en agua hirviendo. Brock instaló un laboratorio cerca de una de las aguas termales y le pidió a un estudiante de licenciatura, Hudson Freeze, que lo acompañara. Yo aún no tenía edad para beber y fuimos a las aguas termales y recogimos muestras que luego llevamos al laboratorio para analizarlas todos los días. Durante unos 3 o 4 días entraba y recogía un tubo de ensayo normal y le hacía así, lo sacudía para ver si algo estaba creciendo ahí. No veía nada. Nunca iba a funcionar. El tercer día, nada. El cuarto día, mira esto, hay algo en el fondo. Levanté el tubo y lo sacudí. Esta vez había algo que hacía así. ¡Qué interesante! Saqué una pipeta, tomé una gota y la puse bajo el microscopio. Se me pone la piel de gallina, en serio. Se me pone la piel de gallina. Lo vi y había un montón de gusanos arrastrándose. Pensé, Dios mío, soy la primera persona en el mundo que ve esto. Había un estudiante de posgrado en el laboratorio y este estudiante dijo, bueno, creo que tenemos que llamarlos Hudsonia frisensis. Creo que tienes un gran nombre. Y Tom dijo, no puedes ponerles el nombre de una persona. Vamos a llamarlos Thermus aquaticus. Y el estudiante y yo nos volteamos a ver. ¿Agua caliente? O sea, eso no es muy creativo. Eso significaba que si un organismo podía vivir ahí, todas sus enzimas esenciales tenían que estar adaptadas para vivir a esa temperatura. Era evidente que el agua hirviente no iba a acabar con ellos. Pero pensamos que eso no tenía aplicación. Brock y Hudson publicaron sus hallazgos y almacenaron un cultivo de la TAC en la American Type Culture Collection, una base de datos que resguarda muestras microbianas. 16 años después, en la primavera de 1985, Kary Mullis se topó con su descubrimiento. Estaba buscando una polimerasa que pudiera sobrevivir al calor elevado del ciclo de la PCR, y lo encontró. A sugerencia suya, el grupo aisló la polimerasa de la TAC y la probó en una PCR. Los resultados fueron sobrecogedores. David Gelfand, el científico de Citus que purificó la nueva polimerasa, dijo, funcionó de maravilla, funcionó mejor que cualquier cosa que hubiéramos soñado. Habíamos alcanzado el santo grial. No solo la TAC sobrevivió a las altas temperaturas de la PCR, sino que se desarrolló en ella. Estos son los resultados con la polimerasa de E. coli anterior. Se puede ver que amplifica el ADN de células falciformes, pero también amplifica bastante del ADN del fondo. No era prolijo. Y es que los cebadores pueden unirse al ADN aun si no son una coincidencia perfecta. Solo necesitan una temperatura suficientemente baja, de lo contrario la alta energía cinética los despega. Pero con la TAC no se necesita bajar la temperatura a menos de 50 grados. Así, los cebadores prácticamente solo se unirían a su región objetivo. Estos son los resultados con la TAC. Se borró totalmente el ruido de fondo. Puedes echarlo a andar y olvidarte y regresar unos 30 ciclos después, un par de horas después, y de pronto ya tienes 1,000 millones de eso que estabas buscando. La PCR funcionó y lo hizo sin esfuerzo. Podían amplificar cualquier fragmento de ADN que quisieran, por pequeña que fuera la muestra. Citus se dio cuenta de que tenía la gallina de los huevos de oro, pero otras empresas como Perkin-Elmer y Kodak empezaron a captar la idea. Y si alguien más mencionaba incluso brevemente el concepto de la PCR en un artículo, Citus perdería todos los derechos de patente.
Tenían que hacerlo público y lo tenían que hacer ya. El grupo de la PCR animó a Mollis a publicar primero un artículo en solitario, ya que la PCR había sido su idea, pero Mollis procrastinaba. Con miedo de perder el crédito de la PCR, el resto del grupo se vio obligado a publicar un artículo de su propia investigación sobre esto. En el primer artículo sobre PCR que salió en la revista Science en diciembre de 1985, Mollis aparecía como el cuarto autor. Estaba furioso. Para cuando terminó su propio artículo, ninguna publicación respetable lo quería. Comentó: Nature no me llamó. No era uno de los chicos buenos. Science también lo rechazó. Aseguró que el grupo de la PCR le robó su trabajo. Dios mío, se van a salir con la suya con su truquito. Pero el grupo se unió para que Mollis recibiera el reconocimiento adecuado. Se convirtió en la cara de la PCR luego de dar una charla en un simposio sobre microbiología en 1986. Pero era muy tarde. Poco después, todavía impulsado por su enojo hacia el grupo, Mollis dejó Citus. Sin embargo, el trabajo en la PCR siguió sin él. Y después de que se fue, se les ocurrió hacer estas nuevas máquinas de PCR que hacen todo el trabajo por ti. Y básicamente estas máquinas hoy están en todos los laboratorios que hacen algún tipo de trabajo con ADN. La PCR fue un gran éxito. La prueba de reacción en cadena de la polimerasa. PCR. PCR. La fotocopiadora de ADN. Mide las células cancerosas de la sangre que otras pruebas no detectan. Todo el mundo la usaba, ya fuera para clonación de ADN y vacunas hasta detectar cáncer y VIH. La PCR estaba salvando vidas. Abrió toda una puerta entera, lo revolucionó todo. PCR. La PCR podía amplificar la muestra de ADN más pequeña. Impulsó la ciencia forense. Un hombre de Texas será puesto en libertad ya que hay nueva evidencia de ADN que no lo vincula con el crimen. Cientos de personas condenadas injustamente fueron liberadas y miles de criminales atrapados. Familias separadas en la guerra pudieron reunirse. Usamos la PCR todo el tiempo. Todo el tiempo. Todos. En nuestro instituto. Los científicos incluso trataron de usar la PCR en ADN antiguo de insectos fosilizados en ámbar. ¿Te suena? Se ha apropiado completamente en todo el mundo. Y justo en el centro de esta apropiación, Kary Mullis. El doctor Kary Mullis, surfista y científico que demostró que la ciencia es divertida. El inventor mundialmente famoso de la reacción de la cadena de polimerasa. ¿Qué lo inspiró a inventar esto? No fue la gente, fue... drogas. La experiencia con drogas. En 1993, Mullis recibió el Premio Japón y el Premio Nobel de Química por inventar el método de la reacción en cadena de la polimerasa. Aunque no hubiera existido sin sus colegas, Mullis hizo de la PCR solo su historia. Había mucha gente que pensaba, es un cazafama, no nos está dando ningún crédito. Yo inventé la PCR, después de que inventé la PCR. Y ahora se compraron su versión de la historia en la que él hizo esto solo, mientras que hubo mucha gente de Citus que le ayudó. Como comentó Ehrlich, para Kary, reescribir la historia fue más importante que escribir artículos. Parece que veía la PCR como un medio para ser famoso. Dejó Cetus y por lo que sé dejó de ser científico. Cuando me di cuenta de que tenía las manos, algo que me haría famoso, porque esa noche supe que me iba a ganar el premio Nobel por eso. Usó su notoriedad como plataforma de sus opiniones excéntricas. Habló de haber visto mapaches brillantes y de haber sido abducido por alienígenas. Iba por ahí diciendo cosas muy locas y chocantes. Fue... la desconfianza. Somos un montón de simios pelones arrogantes. Escribió un libro llamado Bailando desnudo en el campo de la mente y el comentario en el libro es increíble, es del Washington Post y dice algo como el tipo más raro que ha ganado el premio Nobel en química. De verdad hacía cosas muy raras. ¿Me vieron comer esas hojas? ¿Es una droga? Fue testigo experto en el caso de O.J. Simpson. Fundó una empresa en la que hacía
la PCR al ADN de famosos fallecidos como Marilyn Monroe y luego las convertía en baratijas y las vendía. Pero no todas sus ideas eran tan inocuas. No creía en el calentamiento global, no creía en el agujero de ozono, no creía que el VIH causara SIDA. El VIH no es mortal. El SIDA es una cosa que no existe. A principios de la década del 2000, el negacionismo del VIH en Sudáfrica estaba a tope, mientras que el país luchaba contra una epidemia de SIDA devastadora. Estamos enfrentando una catástrofe que es indescriptible. El presidente Thabo Mbeki estaba bajo la influencia de los negacionistas del SIDA. El VIH causa SIDA. ¿Cómo puede un virus causar un síndrome? ¡No puede! Incluso invitó al ganador del premio Nobel, Kary Mullis, para hablar sobre el tema. Durante el mandato de Mbeki, el gobierno se rehusó a ofrecer el tratamiento adecuado a los afectados, y más de 330,000 personas murieron. Kary Mullis falleció en agosto de 2019 a los 74 años debido a complicaciones de neumonía. No obstante, el legado de la PCR permanece. Justo un año después, el método alcanzó quizás su uso más importante hasta la fecha. Las pruebas PCR para COVID ayudaron a mantener a salvo a millones de personas durante la pandemia. A veces era divertido y encantador y un buen narrador, pero también se sentía que era un tipo muy ruin. No era una persona con la que querías convivir y tenía una mente un tanto vivaz. Ninguna empresa lo forzó nunca a descubrir algo. Estaba jugando. Era un juego de su imaginación. Pensaba, tengo estos fragmentos, ¿qué puedo hacer con ellos? Para mí, él inventó la solución y luego surgió una enorme cantidad de problemas a los que se adaptaba. Pero quizá el verdadero aprendizaje de la historia de Mullis es sobre automatización. Es decir, él descubrió la PCR en parte porque su trabajo diario lo había asumido una máquina. Y este punto es muy importante porque tal vez todos nos enfrentemos a un futuro en el que las máquinas ocupen nuestros trabajos. En especial ahora con el surgimiento de la IA y los modelos generativos, y eso da miedo. Pero también podría forzarnos a tener ideas más y más creativas, como le pasó a Kary Mullis. La automatización puede abrir nuestras mentes a avances y descubrimientos que podrían cambiar el mundo.